Muy buenas hermanos, es un gusto poder saludarles. Mi nombre es Gerardo Alfaro y tengo el privilegio y el gusto de poder em, dirigir esta clase de historia eclesiástica durante este semestre. La clase de historia eclesiástica es una de las clases que yo personalmente más recuerdo de mis estudios en el seminario. Esta clase me sirvió para tantas cosas buenas, conocer grandes figuras, conocer grandes obras, tener una idea de cuáles han sido los mayores logros del cristianismo, las mayores cosas con las que el cristianismo ha tenido que luchar durante estos 2000 años de existencia. Y luego, en la medida que uno va progresando y va estudiando, va encontrando también que el estudio de la historia eclesiástica te va sirviendo para muchas otras cosas, eh, que la lista se nos haría increíblemente larga. Uno podría pensar, por ejemplo, en ilustraciones de sermones, ilustraciones de personajes verídicos, comenzando por los grandes mártires de los siglos II y III de la historia de la Iglesia, pasando por aquellos grandes hombres de Dios como los Capadocios, Agustín, eh, tratando de entender un poco las grandes vidas de esos hombres de la época del medioevo, una época que por alguna razón los evangélicos desconocemos bastante. Ya no se diga de los otros hombres de Dios de la época de la Reforma, de la época del despertar de las misiones, las luchas que todos estos tuvieron. Y todo eso sin contar, por supuesto, lo más reciente de la historia de la Iglesia del siglo XVIII, XIX, XX e inicios del siglo XXI. Conocer de la historia de la Iglesia es conocer sobre la obra de Dios a través de los siglos. Y más adelante vamos a hablar un poquito más de esto en la medida que nos conocemos más y hablamos más sobre la importancia de la historia de la iglesia. Así es que los motivo para que ustedes tomen estas lecturas que vienen y esta clase que vienen con deseo, sabiendo que les va a servir mucho para su ministerio, cualquiera que éste sea. Ministerio pastoral, ministerio de administración, ministerio de consejería, ministerio de la música, ministerio de... usted nómbrelo. Para todas esas áreas la teología que se encuentra en la historia de la iglesia es utilísima. Déjenme llamar su atención por un momento al sumario que ustedes tienen enfrente, que deberían haber bajado o tenerlo a la mano ahí para entender lo que vamos a hacer en la clase. La historia de la iglesia frecuentemente se divide, y esa es la forma en que lo hacemos aquí, en dos grandes secciones. La primera sección va desde los inicios de la historia de la iglesia, desde el Nuevo Testamento, hasta el tiempo de la Reforma protestante del siglo XVI. Y la segunda parte, por supuesto, viene a partir del siglo XVII hasta nuestros días. Ustedes deben recordar con todo que esto es un panorama y que con una sección brevísima de la historia de la iglesia sería suficiente para llenar un semestre y más. Vaya, estudiar el segundo siglo de la iglesia sería suficiente para dedicarse a ellos, a los padres apostólicos, llamados padres apostólicos, los padres apologetas, por ejemplo, los apologistas, los padres teólogos de la iglesia, esos primeros 500 años de la iglesia que fueron sumamente ricos en teología y también en desarrollo de la iglesia. Pues bien, ese es en esencia lo que vamos a cubrir los primeros 16 siglos en esta primera clase, imagínese usted. Una de las cosas principales que queremos lograr en la clase es precisamente eso, que usted se familiarice con personajes importantes, con obras importantes y que empiece a darle contexto a ciertas cosas que a veces la gente a veces menciona sin tener mayor contexto.
se tienen actitudes, se tienen reacciones a ciertos personajes sin darnos cuenta quiénes eran en realidad. Por ejemplo, ¿quién no ha oído que se cite a Agustín de Hipona? Sin saber mucho de él, sin conocer mucho de este gran hombre, no por eso sin sus faltas, no por eso sin cosas con las que no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con él, pero un hombre de Dios, un hombre ocupado por Dios en muchas cosas. Junto con esto entonces vienen lo que son los requisitos de la clase. Dentro de los requisitos de la clase usted va a encontrar en primer lugar que tiene que leer el libro de Justo González, Historia de la Iglesia. Este libro originalmente publicado en varios volúmenes, luego publicado en 2 volúmenes y en algunos casos hoy publicado en un solo volumen. Está dividido por secciones bastante pedagógicas y que nos van a ayudar a seguir una lectura bastante amena de lo que es la historia de la iglesia. Entonces usted va a recibir, tiene un calendario ahí donde se le indica las páginas que va leyendo, tiene una copia electrónica también de donde puede leer. Junto con esto hay 3 foros de discusión que usted debe hacer. Por favor, lea con detenimiento los detalles de este foro. Es importante que los haga a tiempo, es importante que los haga concienzudamente, reflejando la lectura que ha hecho, tratando de ponerle solidez a lo que dice. No escriba por escribir, no predique por predicar, como les decimos a algunos hermanos. Trate de ser sólido en lo que hace y a tiempo, porque si usted no lo hace a tiempo está perjudicando a sus compañeros que no pueden ver su colaboración y a veces se pueden atrasar. De la misma forma, si usted me coloca un foro una semana después de cuando era requerido, ya no nos va a servir de nada, porque nadie más de sus compañeros probablemente lo va a leer. Tiene entonces 3 foros ahí que deberá hacer. En lugar de trabajar un ensayo, como a veces se pone en estas clases, que usted trabaja en ensayo de 20 páginas sobre un personaje, lo que he decidido hacer con la clase es que usted me prepare una cronología sólida de los eventos y personajes destacados, de los eventos y los personajes más destacados durante este tiempo. Es decir, usted va a escoger estos eventos y estos personajes más destacados y los va a colocar ordenadamente, cronológicamente, en comparación con eventos y personajes seculares. Creo que sea de mucha utilidad que usted coloque eventos y personajes seculares a la par de los eventos que han ido surgiendo en la iglesia cristiana. Es necesario entonces que lea otra vez los requisitos que coloco aquí, cómo es que los quiero para que usted aproveche mejor este requisito. Finalmente, además de esta cronología, usted deberá hacer varios cuestionarios sobre la lectura que ha estado haciendo de González. Estos cuestionarios no es sino otra forma en la que usted puede ejercitar su don de maestro. En lugar de usted hacer exámenes y que yo se los califique, usted va a hacer los exámenes por escrito y va a crear las preguntas, preguntas de falso y verdadero, preguntas de selección múltiple, preguntas de llene el vacío, preguntas de pareo, como decimos, que consiste simplemente en colocar un número o una letra y relacionarla con un concepto que está al otro lado de la página. No creemos que es bueno que haga preguntas de ensayo, es decir, preguntas en las que le pide a la persona que contesta la pregunta que desarrolle un tema en una página, ¿no? Eso es fácilmente de hacer la pregunta, pero compleja para resolver y para darle respuesta. Por lo mismo, este tipo de preguntas no las estamos aceptando en los cuestionarios. Son 3 cuestionarios que usted debe hacer y cada uno de ellos, al igual que los otros requisitos, tiene su fecha en la que debe entregarse.
Por favor, lea el resto del sumario y póngale atención en especial a el calendario de la clase. Es probable que haya algún tipo de diferencia entre las fechas que aparecen aquí y lo que tiene en sus semanas de clase. Pero escúcheme bien, este es el documento definitivo para las fechas y para las páginas que usted va a ir leyendo. Si tiene que decidirse por algo, es este el documento que debe seguir. Por favor, póngale atención. Si hay alguna diferencia, yo voy a irlo corrigiendo en la medida que avanzamos en la clase para que no haya mayor confusión. Por favor, entonces póngale atención a este calendario. Y finalmente, hermanos, a manera de introducción, les motivo a que miren esta tarea, esta clase, como un ejercicio en amor a Dios. El estudiar la historia de la iglesia es un ejercicio y es una tarea de devoción al Señor. Mirarnos conectados con una línea de grandes personajes y de grandes hombres y mujeres que dieron su vida por el Señor y que nos motivan, como el libro de Hebreos nos recordará, a correr la carrera con perseverancia, con fuerza, con vigor, con decisión, sabiendo que tenemos una gran cantidad de compañeros que ya lo hicieron y lo hicieron bien. Entonces mi motivación para ustedes es que, en especial en esta clase, lo haga bien y lo haga para el Señor. Que el Señor me lo bendiga, estamos en comunicación.